Buenas tardes a todos. Bienvenidos a estas jornadas de patología que quisimos plantear como una opción educativa para toda la gente pues, de la comunidad médica caleña que quiera enterarse más acerca de un problema que venimos teniendo que nos afecta mucho especialmente a los pacientes con cirrosis, que es el carcinoma hepatocelular. Es una enfermedad que está siendo infradiagnosticada y adicionalmente dentro de sus características especiales pues tiene la particularidad que necesita un manejo multidisciplinario y ahí está el chiste de poder hacer un manejo adecuado, mejorar la mortalidad. Lastimosamente aquí en Colombia hacemos diagnóstico tardío porque hay poca sensibilidad en cuanto a la búsqueda activa del carcinoma hepatocelular. Tenemos muchos problemas para el diagnóstico y para el acceso de los pacientes al equipo multidisciplinario. Es por eso que les damos hoy la bienvenida a estas jornadas de patología. Están centradas en el diagnóstico, estratificación y tratamiento del carcinoma hepatocelular y pretenden que conozcan cómo es el equipo multidisciplinario encargado de manejar esta patología que es pues, el carcinoma hepatocelular y conozcan a las personas que forman parte de este grupo en la Fundación Valle del Lili. Vamos a hacer charlas, las preguntas las vamos a hacer al final, les voy a presentar a todo el equipo y al final si de pronto quieren volver a ver la charla o tienen alguna pregunta, nuestros mails quedan disponibles para que nos envíen sus dudas y pueden volver a ver esta actividad académica en las redes de la Fundación Valle del Lili. Vamos a iniciar entonces con el doctor Sebastián Díaz. Él nos va a hablar de diagnóstico de estratificación de carcinoma hepatocelular. El doctor Díaz es médico especialista en medicina interna y en hepatología clínica y trabaja en el grupo de trasplante y en el grupo de patología de la Fundación Valle del Lili. Bienvenido, doctor Sebastián. Hola, buenas tardes a todos. De antemano, muchas gracias por la invitación. Siempre es muy interesante compartir este tipo de jornadas académicas para el enriquecimiento tanto académico de nosotros como para beneficio de los pacientes. La idea de mi exposición hoy es sensibilizarlos un poco acerca del diagnóstico y el tamizaje del carcinoma hepatocelular, teniendo en cuenta que es una neoplasia bastante frecuente a nivel mundial y es una causa de mortalidad, una de las principales o las primeras 10 causas de mortalidad por cáncer a nivel mundial, y que la detección temprana y el diagnóstico temprano de los pacientes nos va a permitir establecer estrategias de manejo curativas que va a cambiar el pronóstico y va a cambiar sobre todo la expectativa de vida de los pacientes. La primera diapositiva que les quiero compartir es cómo ha cambiado el panorama a través del tiempo del carcinoma hepatocelular. Aquí vemos en una línea del tiempo de los últimos 50 años cómo ha cambiado este panorama. Anteriormente, los diagnósticos del hepatocarcinoma eran un diagnóstico tardío. Si ustedes ven aquí, generalmente el diagnóstico se hacía cuando los pacientes ya presentaban síntomas, teniendo en cuenta que la aparición de síntomas es tardía e impacta en el pronóstico. Un paciente con carcinoma hepatocelular cuando desarrolla sintomatología, generalmente el pronóstico es peor comparado con el paciente que está completamente asintomático, y estos pacientes pues generalmente tenían una sobrevida muy corta después del diagnóstico, cuando se hacía un diagnóstico sintomático. Como a través del tiempo el diagnóstico se ha podido hacer incluso antes del desarrollo de los síntomas, con el desarrollo de programas de seguimiento, programas de tamizaje, y cómo en el tiempo, con el refinamiento del tamizaje y las estrategias diagnósticas, vemos cómo cada vez podemos diagnosticar más tempranamente el carcinoma hepatocelular, especialmente en los pacientes que están bajo programas de tamizaje, y cómo además el ofrecerle diferentes opciones de tratamiento ha permitido que no solo diagnostiquemos a los pacientes más tempranamente, sino que podamos impactar en la sobrevida de los pacientes. Entonces, en los últimos 50 años el panorama ha ido cambiando un poco, aunque ahorita vamos a ver que hay muchas brechas por cerrar. Estamos diagnosticando más tempranamente el hepatocarcinoma antes de una progresión o de aparición de los síntomas, y esto nos ha permitido ofrecerles diferentes tipos de tratamiento a los pacientes, especialmente tratamientos curativos que han llevado a prolongar la sobrevida de los pacientes.
Algo también muy importante que hay que tener en cuenta es que el 90% de los carcinomas hepatocelulares están asociados con algún factor de riesgo conocido. Y esto es muy importante porque por lo general son pacientes que consumen alcohol, que tienen infecciones por virus B, infecciones por virus C, o pacientes con hígado graso o esteatopatitis no alcohólica, que ahorita ha tenido gran fuerza y de hecho se ha convertido en una de las principales causas de hepatocarcinoma en el mundo. Entonces es muy importante identificar los factores de riesgo que tengan los pacientes, porque el saber que el paciente tiene un factor de riesgo nos va a prender una alerta o una alarma en los cuales ese paciente probablemente tenga riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma y probablemente estos pacientes se puedan beneficiar de entrar en una estrategia de tamizaje. Si ustedes ven aquí, a nivel de Sudamérica, pues las principales causas, factores de riesgo asociados con cáncer de hígado, especialmente el consumo de alcohol, la infección por hepatitis B y la infección por hepatitis C. Esta es la historia natural del carcinoma hepatocelular. Generalmente el 90% de los carcinomas hepatocelulares se desarrollan sobre hígado cirrótico. Hay un 10% que no se desarrollan con hígado cirrótico, que llamamos hepatocarcinoma no cirrótico. Pero si ustedes ven, hay factores de riesgo que llevan a una lesión hepática crónica y que esa persistencia de la injuria hepática lo que va a llevar es a una progresión de la cirrosis. Esa cirrosis, la progresión a cirrosis, el tiempo de progresión va a ser dependiente de cada etiología y aproximadamente de 2 al 4% de los pacientes con cirrosis por año desarrollan hepatocarcinoma. Y en el tiempo el hepatocarcinoma tiende a ser una neoplasia o una enfermedad que es progresiva con riesgo de diseminación extrahepática que impacta también en la mortalidad de los pacientes. El riesgo del desarrollo de hepatocarcinoma es heterogéneo y depende de la enfermedad hepática per se que tenga cada paciente. Si ustedes ven, aunque el grupo de los pacientes con cirrosis es del 2 al 4% por año el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma, el riesgo es mucho mayor si la cirrosis es de etiología viral y mucho mayor si la etiología o si la hepatitis viral está activa o no está curada. Entonces, si ustedes ven, son diferentes riesgos anuales de desarrollar hepatocarcinoma dependiendo del tipo de etiología, y por eso es muy importante no solo identificar al paciente con factores de riesgo y que desarrollan la cirrosis, sino que tratar de incidir en el tratamiento de cada una de estas patologías que lleva al desarrollo probablemente de hepatocarcinoma. Esta es la historia natural. Cortamente vamos a hablar un poco en cuanto a la fisiopatología del desarrollo. Son dos escenarios distintos. El primer escenario es el paciente con cirrosis, que es el 90% de los pacientes que tienen hepatocarcinoma. Estos pacientes con cirrosis desarrollan nódulos cirróticos que progresivamente van acumulando mutaciones, se forman nódulos displásicos. Estos nódulos displásicos progresan a nódulos displásicos de alto grado y en el tiempo la acumulación de todas esta displasia, estas mutaciones, los pacientes desarrollan hepatocarcinoma. Es un poco diferente el panorama en los pacientes con hepatocarcinoma no cirrótico y aquí los más estudiados son sobre todo los pacientes con infecciones virales, virus B y virus C, que no tienen o que no han desarrollado la cirrosis como tal, pero también se ha descrito algunos factores o algunas mutaciones, especialmente que llevan a un estrés oxidativo del hepatocito que llevan a la formación del hepatocarcinoma. Y algo muy importante en la historia natural es que si ustedes ven, y aquí les traje estas gráficas para recalcarle esto, la aparición de síntomas en el hepatocarcinoma por lo general es tardío. No esperemos para diagnosticar pacientes sintomáticos porque cuando ya tienen síntomas realmente estamos llegando tarde. Es por eso que es importante una estrategia de tamizaje, de seguimiento de los pacientes, de búsqueda activa del hepatocarcinoma para que le podamos ofrecer opciones que mejoren la sobrevida, idealmente opciones curativas a los pacientes. Y está la historia natural del hepatocarcinoma, dependiendo de cada uno de los estadios que ahorita lo vamos a hablar. Si ustedes ven, si detectamos tempranamente a los pacientes en estadios iniciales, la sobrevida sin tratamiento es aproximadamente 3 años, con tratamiento es más de 5 años, pero como a medida que pasa el tiempo, si los pacientes los diagnosticamos tardíamente, cuando ya hay nódulos o varios nódulos o nódulos de gran tamaño o incluso cuando hay diseminación extrahepática, la sobrevida cae drásticamente, 16 meses en estadio intermedio, con tratamiento 30 meses, pero un paciente con estados avanzados de hepatocarcinoma, el promedio de sobrevida sin tratamiento es más o menos 6 meses y con tratamiento puede llegar un poco más de los 10 meses. Entonces es importante
tratar de detectar tempranamente los pacientes. Esta es la clasificación de Barcelona, la más utilizada para estadificar a los pacientes, que ahorita lo vamos a ver, pero es nuevamente para recalcarles que aquel paciente que detectamos tempranamente le podemos ofrecer terapias que mejoren la sobrevida y terapias curativas, pero cuando detectamos tardíamente a los pacientes, la sobrevida cae drásticamente y realmente lo único que podemos ofrecer son tratamientos no curativos o tratamientos paliativos. Entonces aquí están los primeros mensajes para llevar a casa, y es que el pronóstico del hepatocarcinoma se relaciona con el estadio tumoral. La mejor supervivencia y oportunidad de curación la podemos ofrecer en los pacientes que diagnosticamos tempranamente, y la aparición de los síntomas ocurre tardíamente y está asociada con un pobre pronóstico. Teniendo esto en cuenta, entonces, ¿cómo podemos detectar tempranamente el hepatocarcinoma? Entonces, está claro que el beneficio del tamizaje excede todos los posibles riesgos. ¿Por qué? Porque nos permite una detección temprana, nos permite reducir mortalidad, mejorar los tratamientos, es costo eficiente, podemos ofrecer tratamientos efectivos y que mejoran la calidad de vida de los pacientes. Los posibles riesgos es el daño económico, pero realmente se demuestra que hay una costo eficiencia si se utilizan adecuadamente las herramientas de tamizaje. El daño físico realmente es muy poco, porque estos pacientes, como ahorita lo vamos a ver, generalmente si son pacientes cirróticos no necesitan biopsia para hacer diagnóstico, sino con una imagen es suficiente. Y el daño psicológico del estrés anticipatorio realmente ya está medido y excede más el beneficio que los posibles riesgos. Está claro que el tamizaje mejora la sobrevida y está claro que detecta más tempranamente los pacientes. Esto es un metaanálisis hecho en pacientes con cirrosis que fueron llevados a tamizaje de hepatocarcinoma. Si ustedes ven, más de 15.000 pacientes, y la comparación fue tamizarlos versus no tamizarlos, y si ustedes ven, la sobrevida aumentó casi 2 veces comparado con lo que los pacientes que no se tamizaban, y se le podía ofrecer tratamientos curativos a los pacientes más de 2 veces comparado con los pacientes no tamizados, y se detectaba más tempranamente el hepatocarcinoma más de 2 veces comparado con los pacientes no tamizados. O sea que está demostrado que tamizar en los pacientes con hepatocarcinoma detecta tempranamente y mejora la mortalidad en los pacientes, mejora la sobrevida. Entonces, ¿a quiénes debemos tamizar? ¿Con qué debemos tamizar? ¿Y cada cuánto debemos tamizar? Entonces, estas son las recomendaciones según las guías. Lo primero es que todos los pacientes con cirrosis deben ir a una estrategia de tamizaje independientemente de la etiología. Todos los pacientes deben ir a una estrategia de tamizaje. Depende de la estadificación. Si el paciente tiene una expectativa de vida mayor a 1 año, debe ser tamizado. Y si el paciente está en Child Safe, que donde sabemos que la expectativa de vida es menor de 1 año, pero el paciente es candidato a una terapia curativa, como es un trasplante de hígado, el paciente debe estar tamizado, independientemente de la etiología. O aquellos pacientes que no tengan cirrosis, pero que tengan alto riesgo de desarrollar hepatocarcinoma, como los pacientes con infección por hepatitis B, o los pacientes que tienen fibrosis avanzada, especialmente fibrosis F3 o a partir de F3, cuando tienen relacionadas con una enfermedad por el virus de la hepatitis C. Entonces, todos los pacientes cirróticos y pacientes especialmente con infecciones virales, hepatitis B, hepatitis C de alto riesgo, deben ir a una estrategia de tamizaje. La segunda pregunta es, ¿con qué tamizar? Aquí hay que tener en cuenta 2 cosas. Lo primero es, ¿cuál es el rendimiento de las pruebas? Y lo segundo, la costo-eficiencia. Porque vamos a ver este ejemplo. Tenemos 3 herramientas para tamizar por imagen, que es ecografía, tomografía y resonancia. Aquí vemos el rendimiento para detectar cualquier estadio de hepatocarcinoma y en estadio temprano, y algunos pros y contras. Claramente el mejor rendimiento para detectar cualquier hepatocarcinoma o en estadio temprano lo tiene la resonancia. Pero tenemos un gran problema, y es la costo-eficiencia o la costo-efectividad, perdón, de los estudios, en lo cual es bastante costoso y realmente es un estudio que no está disponible para todos, para ofrecerle a todos los pacientes con hepatocarcinoma. Entonces, se ha demostrado que la ecografía es el mejor método de tamizaje, no diagnóstico, sino tamizaje en los pacientes, incluso comparado contra la tomografía. Y esto lo recomiendan las guías, tanto las guías europeas como las guías americanas y las guías asiáticas, que se le debe hacer una ecografía a los pacientes, con o sin alfa-fetoproteína, que ahorita lo vamos a discutir. ¿Con qué además entonces? Si utilizar o no la alfa-fetoproteína, recordad que la alfa-fetoproteína es una herramienta que está realmente bastante disponible en nuestro medio.
Tiene estudios en los cuales el rendimiento diagnóstico o la adición al diagnóstico, cuando se adiciona a la ecografía, realmente no aumenta el rendimiento más del 10%, pero sí se ha visto que aumenta la tasa de detección en estudios de vida real hasta en un 15% de los pacientes cuando no son detectados por ecografía. Y esto es importante porque la alfa-fetoproteína también nos ayuda a predecir el pronóstico, nos ayuda a predecir diseminación extrahepática e incluso nos ayuda a predecir recurrencia post-trasplante cuando la alfa-fetoproteína está elevada. Se habla de que más o menos 1 de cada 5 hepatocarcinomas se puede detectar por alfa-fetoproteínas elevadas en pacientes que tengan ecografía normal. Y aquí viene el problema, y es que los estudios hechos de tamizaje, utilizando imágenes en tamizaje, son estudios, o sea, son estudios que son planeados, que son preparados y que son personas que están altamente capacitadas para realizar las ecografías. Pero, ¿qué ocurre en el contexto colombiano? Hay que tener en cuenta esto. Tenemos realmente sitios, pues la ecografía está tomada en sitios de buena calidad, con personas entrenadas y con buena tecnología. Realmente los pacientes tienen acceso a unos ecógrafos y a unos personal de radiología entrenado en detección o en realización de ecografía de hígado, y muchas veces no hay adherencia a las guías. Es por esto que, aunque los estudios dicen que la alfa-fetoproteína no tiene un buen rendimiento, es importante contextualizarlo, y nosotros que en el día a día vemos los pacientes, vemos cómo podemos detectar a algunos pacientes con alfa-fetoproteínas elevadas. ¿Cada cuánto se debe hacer? La recomendación de las guías es realizarla al menos cada 6 meses, se puede acortar de 4 a 6 meses, pero cada 6 meses el paciente debe ir a una estrategia de tamizaje. Si todo esto está claro, si la evidencia está clara de en qué estamos, de que se benefician los pacientes de tamizaje, ¿qué está pasando realmente en la vida real? Y esto es preocupante. Esto es un metaanálisis hecho en Estados Unidos, en los cuales se tomaron todos los pacientes con hepatocarcinoma y se vio cuáles de estos pacientes eran diagnosticados o detectados por medio de tamizaje, y esto es preocupante. Y es que solo el 18% de los pacientes diagnosticados con hepatocarcinoma estaban en un programa de tamizaje. Entonces, si sabemos en que la evidencia existe de que mejora la sobrevida, que mejora la detección, ¿por qué no estamos tamizando? Y esta es una de las motivos para llevar a cabo estas charlas, sobre todo la sensibilización, identificar a los pacientes y entrarlos en una estrategia de tamizaje. En Colombia no se sabe muy bien la epidemiología del hepatocarcinoma. Traje este estudio que realizamos en Medellín con la cohorte de pacientes de hepatocarcinoma, y era solo para mostrarles que de 219 pacientes con hepatocarcinoma, el 66% de los pacientes no se le podía ofrecer estrategias curativas porque se diagnosticaban tardíamente, probablemente porque llegaban ya sintomáticos o porque los remitían ya tardíamente para la evaluación por hepatología. Entonces, el segundo mensaje para llevar a casa es que el tamizaje permite una detección temprana y ofrecer tratamientos curativos y que aumenten la sobrevida, que se debe hacer una ecografía de hígado cada 4 a 6 meses como método de elección, y que se puede utilizar o no la alfa-fetoproteína. Nosotros generalmente nos inclinamos más a utilizar la alfa-fetoproteína porque excede los beneficios versus la costo-eficiencia. Y a pesar de que el tamizaje es costo efectivo y que ha demostrado impacto en la detección, supervivencia y costo-eficiencia, continúa siendo subutilizado, solo se utiliza en un 18% en el diagnóstico. Ya para ir terminando, en cuanto al diagnóstico y estadificación, aquel paciente que está en una estrategia de tamizaje de ecografía con o sin alfa-fetoproteína, hablamos de que el paciente tiene un tamizaje negativo cuando no tiene nódulos o cuando la alfa-fetoproteína es normal, o sea, menor de 20. Este paciente debe seguir su tamizaje cada 6 meses. En nódulos que aparezcan por ecografía menores de 10 milímetros, se puede repetir el tamizaje, seguir cada 3 o 6 meses. Pero hablamos de tamizaje positivo cuando aparecen nódulos mayores de 10 milímetros o de 1 centímetro en ecografía, o cuando la alfa-fetoproteína es mayor a 20. Esto es tamizaje, nuevamente, tamizaje positivo, y debemos pasar a una herramienta dinámica diagnóstica, que es una imagen, para realizar el diagnóstico adecuado en el paciente. Aquí voy a hablarles un poco del comportamiento del hepatocarcinoma, y es para explicarles el por qué se puede hacer diagnóstico solo con una imagen en hepatocarcinoma sin necesidad de biopsia cuando el paciente tiene hígado cirrótico. El hepatocarcinoma es una neoplasia que es bastante vascularizada, se producen bastantes sustancias angiogénicas.
De hecho, algunas de las quimioterapias que ahorita les van a explicar inciden o tienen como sustento fisiológico o fisiopatológico incidir en estas sustancias vasoactivas. Y es tumor que es bastante vascularizado. Sabemos que el hígado tiene una suplencia dual, tanto portal como arterial, pero generalmente es mayor el flujo portal que el arterial. Pero como a medida que se desarrolla el hepatocarcinoma, se va perdiendo este flujo portal y se va ganando flujo arterial. Generalmente la arteria es la que nutre el hepatocarcinoma y eso lo que va a determinar es que haya unas características radiológicas importantes, que es los que hablamos con el paciente que tiene el wash-in, que es el paciente o el tumor que capta medio de contraste en la fase arterial, y el wash-out, que es el lavado, generalmente las fases portales y fases tardías. Entonces, cuando el paciente tenga un tamizaje positivo, debemos hacerle una tomografía o una resonancia con medio de contraste por vía endovenosa, con fases dinámicas, hacer un estudio en fase simple, una fase arterial, una fase portal y fases tardías, y el comportamiento del hepatocarcinoma, del tumor, nos va a permitir definir si es una lesión benigna, que se clasifica como LIRADS-1. Este es un sistema de clasificación parecido al de tiroides, que es el TIRADS, o el de mama, que es el BIRADS, probablemente benigna LIRADS-2, o el paciente con nódulos intermedios, que sería LIRADS-3, probablemente maligno LIRADS-4 o definitivamente maligno LIRADS-5, dependiendo de qué, de si realza en fase arterial, si lava y dependiendo del tamaño. ¿Listo? Hay también LIRADS-M, que serían los tumores malignos pero que no son hepatocarcinoma, o LIRADS-TR, que son los tumores que han sido tratados o que han sido llevados a terapia locorregional. Entonces, es muy importante esto, leer muy bien, tener un radiólogo experto en lectura de imágenes de hígado, sobre todo en hepatocarcinoma, porque la descripción de la lesión nos va a permitir hacer el diagnóstico o no del hepatocarcinoma, teniendo en cuenta que los pacientes con LIRADS-4 y LIRADS-5 pues son pacientes que van a tener hepatocarcinoma. En los pacientes con LIRADS-3, pacientes se podrían ir a seguimiento de imagen, y los pacientes con LIRADS-1 o 2, que normalmente son nódulos benignos, el paciente debe continuar en su tamizaje de rutina. Y algo muy importante también es recalcarle, y esto está en los algoritmos del diagnóstico de los pacientes, es esto, que la biopsia no es necesaria para diagnosticar hepatocarcinoma en los pacientes con cirrosis. Si usted tiene una imagen que le dice que es un hepatocarcinoma en un paciente con cirrosis, es un hepatocarcinoma, y no hay que perder tiempo en autorizaciones, en procedimientos para poder entrarlo en una ruta oncológica y ofrecerles tratamiento a los pacientes solo por esperar una biopsia. Si el paciente no tiene cirrosis, sí es necesaria la biopsia, porque este algoritmo diagnóstico solo es en pacientes con cirrosis. Entonces, si ustedes ven, la biopsia no es necesaria, de hecho está de último en los algoritmos, solo en los casos en el que el paciente no sea cirrótico o en los que tenga dudas diagnósticas del paciente. Y ya para estadificar, ya para terminar, hay varios sistemas, pero el que más se utiliza es el BCLC, el que les mostré en unas diapositivas iniciales, porque este BCLC tiene en cuenta las características del tumor, la función hepática y el estado funcional del paciente, porque esto nos va a permitir ofrecerle la mejor estrategia de tratamiento al paciente. ¿Por qué estadificamos? Porque nos da pronóstico, nos permite ofrecer el mejor tratamiento y nos permite impactar en la mortalidad dependiendo del tratamiento que vayamos a usar. Nuevamente, esta es la clasificación de BCLC, que es la clasificación de Barcelona. Se estadifica como estadios muy tempranos, intermedios, avanzados o tardíos, dependiendo de qué. Desde el paciente tiene función hepática preservada, especialmente el paciente con Child B o menos puntos y que no tenga citis, que tenga buen estado funcional, medido por el ECOG, la carga tumoral. A medida que aumenta la carga tumoral, pues la estadificación va avanzando en los pacientes, y esto es muy importante porque cuando un tumor ya se sale del hígado, estamos hablando de que ya no podemos ofrecer terapias curativas en los pacientes, ¿listo? Y lo otro es que esta estadificación nos va a permitir ofrecerle la mejor opción de tratamiento a los pacientes, que idealmente sería esta de aquí, en los estadios tempranos y muy tempranos, opciones de tratamiento curativas, que son las que nos va a permitir establecer una mejor sobrevida. Para poder estadificar a los pacientes, ¿qué tenemos que hacer entonces? Tener unas buenas pruebas de función hepática, evaluar muy bien el estado funcional,
tener una muy buena imagen para ver cuál es la carga tumoral de los pacientes, establecer si hay diseminación extrahepática o no. Hay que tener en cuenta que el hepatocarcinoma migra a nivel intraabdominal, a las suprarrenales, a los ganglios, migra a pulmón y migra a hueso. Por ende, con una muy buena imagen de abdomen podemos evaluar si hay diseminación intraabdominal. Se les hace una tomografía de tórax a los pacientes y una gamografía ósea, y con eso los pacientes quedan estadificados del hepatocarcinoma y se puede clasificar y ofrecerle el tratamiento según corresponda al estadio. Ya para terminar, entonces, estos son los mensajes últimos para llevar a casa. Para el diagnóstico se debe utilizar una tomografía o una resonancia dinámica, que son los métodos de elección. La estadificación permite ofrecer el mejor tratamiento a los pacientes con impacto en la supervivencia, y la clasificación de Barcelona es la más recomendada. Y nuevamente le recalco, y es que la biopsia no es una herramienta necesaria para el diagnóstico en pacientes con cirrosis, pero sí es indispensable en los pacientes no cirróticos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sebastián, por su presentación. Ya habiendo hecho un abordaje en cuanto al diagnóstico y la importancia de la estadificación, es importante hablar del tratamiento. Como les explicó el doctor, para el apropiado diagnóstico, estadificación y tratamiento es necesario un equipo multidisciplinario, y aquí es donde vamos a empezar a hablar de las terapias. Iniciamos los tratamientos con el doctor Juan Carlos Aguilar. Él es cirujano, especialista en trasplante hepático y es parte del trasplante intraabdominal, y es parte del grupo de trasplante intraabdominal de la Fundación Valle de Lili. Doctor Juan Carlos, bienvenido y muchas gracias por participar con el tratamiento quirúrgico del hepatocarcinoma. Muy buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación, y es un espacio que es importante para que nosotros podamos dar a conocer que este tipo de problemas o estas patologías que en el pasado eran patologías que eran sinónimo de muerte y sinónimo de una condena en este tiempo tienen tratamientos y opciones de manejo adecuadas. Es importante que sepamos o que nos ubiquemos en el contexto que comentaba el doctor Sebastián. Es importante que sepamos Denme un segundo, perdón. No sé si logran ver la presentación, perdón, Diana. Sí, doctor, sí se ve la presentación. Lo que no está es... Entonces, los objetivos de esto es hablar acerca de el manejo, las indicaciones del tratamiento quirúrgico de este tipo de lesiones, y vamos a enfocarnos en las consideraciones que se deben tener en cuanto al paciente y al tipo de tumor, al tamaño del tumor y a la biología del mismo. La biología del tumor nos va a determinar el comportamiento que tiene en cuanto a su agresividad, y eso también es determinante para el futuro del paciente. Vamos a hablar de las resecciones quirúrgicas a las que un paciente puede ser sometido, el tema de la seguridad que ofrece este tipo de cirugías, ya que son pacientes, muchos de ellos, con cirrosis, y no solamente tenemos al tumor como entidad que está afectando la calidad de vida y el pronóstico de vida del paciente, sino que la cirrosis se acompaña de otras morbilidades,
como hipertensión portal, encefalopatías, episodios de peritonitis bacteriana, la plaquetopenia y la coagulopatía de este tipo de enfermedad. Y eso incide en la seguridad que podemos ofrecer para el momento de planear una resección quirúrgica. Y luego vamos a hablar acerca del trasplante hepático como opción de tratamiento de esta patología. Ya vimos algo de lo que nos explicó el doctor Sebastián. Básicamente es un cáncer muy frecuente que causa muchas muertes y comprende la mayoría de los cánceres originados en el hígado. La sobrevida sin tratamiento, básicamente por un diagnóstico tardío, es muy pobre, 10 al 15% a 5 años. Aquí ustedes pueden observar un hígado cirrótico totalmente deformado y con un nódulo de hepatocarcinoma. Esta es la clasificación o el esquema de manejo del BCLC. Entonces, este tipo de tratamientos, la resección y el trasplante, son tratamientos curativos básicamente en pacientes que tienen enfermedades en etapas muy tempranas y por esto es importante el screening o el tamizaje en los pacientes que ya conocemos que tienen cirrosis y por ello es importante que sigamos las recomendaciones que hizo el doctor Sebastián con métodos como ecografía o alfa-fetoproteína. Vemos que definitivamente la resección tiene una ventaja sobre otros tipos de manejo. En este análisis sobre la radiofrecuencia, ablación por radiofrecuencia, el porcentaje de éxito es mayor en las resecciones que en la ablación por radiofrecuencia. ¿Por qué podemos hacer resecciones en el hígado? Básicamente el hígado es un órgano muy vascularizado, su anatomía es compleja y está dada por algunas estructuras vasculares y déjenme revisar un momento esto, parece que hay una falla técnica, perdonen. Doctor, deje de compartir y dele donde dice pantalla 1. ¿Me confirman si pueden ver ahora? Sí, ahora minimice el recuadro negro, por favor. Gracias. Bueno, entonces, retomando, ¿por qué podemos hacer resecciones hepáticas? El hígado es un órgano complejo. Tiene una segmentación en la que cada uno de estos segmentos posee sus propias estructuras de aporte venoso a través de la vena porta, de suministro arterial a través de la arteria hepática, de drenaje venoso a través de las venas suprahepáticas y también las estructuras del árbol biliar. Entonces, al tener cada uno de estos segmentos sus propias estructuras, esto hace favorable que
podamos someter a resecciones de mayor o menor extensión de uno o varios de estos segmentos sin que se afecte el funcionamiento del resto del hígado. Y en esto también tenemos que tomar en consideración la regeneración hepática. El hígado es un órgano muy noble, él se puede regenerar y esto también nos hace posible someter al paciente a resecciones o a donación en vida de hígado, por ejemplo. Para esto hay algunos factores que pueden afectar la regeneración y que son importantes para considerar, especialmente basados en la etiología de la cirrosis. Por ejemplo, los pacientes cuya etiología es esteatohepatitis o esteatosis, la grasa, se ha demostrado que impide la regeneración adecuada del hígado. Asimismo, pacientes con hepatitis activas, la capacidad de regenerarse del hígado va a estar limitada. Por lo tanto, estos son pacientes que deben ser considerados y bien estudiados previo a resecciones. El hígado no cirrótico, es decir, el paciente que desarrolla un hepatocarcinoma en un hígado, en el contexto de un hígado no cirrótico, tiene la ventaja de que al no ser un tejido hepático patológico, él permite hacer resecciones mayores. Por esto la morbilidad es menor, menor al 4%, y la mortalidad es mucho menor, al 33%. Y la sobrevida a 5 años es por lo menos el 50%. Hay que tener entonces en cuenta lo que mencionamos, la hepatitis viral activa. La esteatohepatitis no alcohólica, los pacientes con falla hepática o con complicaciones o que pueden desarrollar complicaciones por el síndrome metabólico per se. En este tipo de pacientes es importante someter a un diagnóstico patológico del tejido remanente para poder evaluar la posibilidad de una resección segura. El mejor candidato en un paciente con hígado cirrótico es aquel que tiene un tumor único, cuya bilirrubina está menor a 1 miligramo por decilitro, que no tiene hipertensión portal, es decir, su gradiente de la vena porta es menor a 10 milímetros de mercurio y su conteo de plaquetas es mayor a 100.000. En ellos, el porcentaje de éxito y de sobrevida de la resección es mayor al 74% y esto supera al trasplante hepático. Hay diferentes formas o diferentes guías para el manejo quirúrgico de este tipo de tumores y básicamente lo que toman en cuenta es la carga tumoral, la función hepática, el volumen del remanente hepático después de la resección, la hipertensión portal y en general el estatus o las comorbilidades. Las guías europeas, las guías americanas y las guías de Asia-Pacífico tienen estos factores en común, tal vez difieren en algunas cosas, como las consideraciones en relación al tamaño tumoral o a la diseminación del tumor, siendo unos más agresivos que otros. Lo que sí se ponen de acuerdo es todos en que el mínimo del volumen que se espera para el remanente tiene que ser por lo menos el 25 al 30% en ausencia de fibrosis y en el caso del paciente cirrótico tiene que ser por lo menos el 40%. Y dentro de esto, si es que se evidencia que el paciente tiene posibilidad de generar una falla hepática posterior a la resección, se encuentran terapias alternativas que vamos a valorar después, como la embolización portal o la quimoembolización del tumor. Para esto, entonces, considerando la seguridad, se pueden hacer medidas de rigidez del hígado que nos van a dar un factor pronóstico del grado de fibrosis, como la elastografía. Hay pruebas de la función hepática como usar verde indocianida. Esto es un proceso un poco más dispendioso, todavía no es un uso diseminado en nuestro medio. Y de pronto hay formas más
que se puedan abordar más fácil, como el índice albúmina bilirruina o una resonancia con gadolinio. Entonces, dentro de estas consideraciones, tenemos riesgos bajos, intermedios y de alto de complicaciones posterior a una resección. Si el paciente presenta hipertensión portal y la resección hepática es mayor, entonces el paciente tiene muy alto riesgo de descompensación. Si el paciente, a pesar de que tiene hipertensión portal, su resección es menor, su porcentaje de complicación puede ser intermedio. Y el bajo riesgo es aquel paciente que no tiene hipertensión portal y cuya resección es menor. Entonces debemos tener en cuenta las comorbilidades, el estado cardiovascular, enfermedades pulmonares, el síndrome metabólico, el grado de función hepática dado por las escalas de MEL, por ejemplo, el CHILD o, como habíamos visto, el uso de PER de indiosanida. Valorar el grado de hipertensión portal con endoscopia, con el contagio plaquetario. De acuerdo a esto, podemos tomar en cuenta el abordaje quirúrgico. Hay que hacer una planeación quirúrgica dada por establecer las relaciones del tumor con las estructuras vasculares principalmente y establecer por medio de una volumetría la cantidad de tejido que va a ser resecado y la cantidad que va a quedar como remanente. También es importante tomar en cuenta el número y el tamaño de los tumores, el grado de invasión vascular o de diseminación extrahepática. La relación también debe estar en cuenta si el paciente tiene criterios de resecabilidad. Si el paciente tiene, por ejemplo, tumor o trombosis tumoral en la porta, como en este caso, pues el paciente no se beneficiaría de tratamiento quirúrgico. Y de igual forma, si el tamaño de la lesión supera cualquier criterio de resecabilidad o de trasplante, también el paciente no se beneficiaría. Para hacer la estimación del remanente, entonces, hacemos esto, una volumetría, en la cual se calculan los volúmenes del hígado total y de los, tanto del lóbulo derecho o del lóbulo izquierdo, o de los segmentos que vayan a quedar como remanente. También tenemos que, o nos sirve para valorar las líneas de transección y sus relaciones con las estructuras vasculares. En el caso de que el remanente sea insuficiente, nosotros podemos hacer o solicitar una embolización del hígado que está enfermo, o sea, el lado derecho o izquierdo. La porta, una vez embolizada, genera una regeneración hepática o influye en la regeneración hepática y repetimos la volumetría un mes después. Si el volumen del remanente o si ya evidenciamos una hipertrofia del remanente, entonces el paciente puede ser sometido a una cirugía más segura. Si esto no es posible, entonces podemos añadir una trombosis, una quimoembolización del tumor. Aparte de esto, la quimoembolización del tumor ayuda para que éste no progrese mientras el paciente espera por una mayor hipertrofia. Con esto el paciente puede lograr un mayor tiempo libre de enfermedad. Entonces, aquí tenemos una gráfica en que a través del tiempo, en el remanente, el volumen va a aumentar y en el hígado embolizado el volumen va a disminuir. Aquí tenemos una quimoembolización del tumor y aquí vemos cómo después de estos procedimientos de la embolización de la porta y la quimoembolización del tumor, obtenemos una ausencia de progresión de la enfermedad y una hipertrofia del remanente. Aquí vemos un hígado que ha crecido después de ser sometido a estos procedimientos. Hay múltiples resecciones que pueden ser realizadas. Esto ha sido difícil de ponerse de acuerdo en las nomenclaturas de las resecciones, pero este consenso que se hizo en Australia nos permite
tener una buena nomenclatura y un tipo de resección estandarizada, en la cual se pueden resecar, como habíamos comentado, uno o varios segmentos del hígado. Es importante que mientras más anatómica sea la resección, es decir, que comprometa todas las estructuras que se encuentran dentro de la drenaje de un ramo portal, si se incluye eso, la probabilidad de recidiva es menor. Si la resección no incluye todo el segmento irrigado por una vena porta, puede quedar enfermedad residual y esto puede llevar al riesgo de recurrencia en mayor porcentaje. Los tipos de abordaje para estas lesiones son el primero, el abordaje clásico abierto. En realidad pueden ser incisiones o requerir incisiones grandes dependiendo del grado de resección. Si son menores, uno podría escoger una incisión por línea media. Si se trata de resecciones hepáticas mayores, entonces la extensión se puede hacer hacia la región subcostal. En ocasiones, cuando el manejo es agresivo, se puede extender a incisiones por toracotomía o esternotomía. Para que este tipo de procedimientos sean exitosos, la mortalidad perioperatoria tiene que ser menor al 3% y esto está dado por varios factores, como habíamos visto, los factores del paciente, pero también tienen que ver con la experticia del grupo. Y esto es importante tomar en cuenta de que la anatomía incluso varía dado el grado de deformación que va a tener o al que va a ser sometido el hígado por el efecto de la cirrosis. En este caso, vemos de que la nodulación y la hipertrofia, todas las alteraciones anatómicas que se producen en el hígado van a provocar una rotación del eje que altera la anatomía del hilo hepático. Aquí tenemos la arteria, la vena porta y la vía biliar, y esto es lo normal. Y en un paciente cirrótico, la vía biliar se hace posterior y la vena porta se gira hacia anterior. Dada la morbilidad que puede significar una cirugía mayor por vía abierta, también está la probabilidad del abordaje laparoscópico. Todos sabemos que el abordaje mínimamente invasivo provee ventajas como menor tiempo de hospitalización, recuperación rápida, y esto también se acompaña de un resultado oncológico equiparable a una cirugía abierta, menos probabilidad de ascitis o de descompensación de la cirrosis, lo que va a redundar en una probabilidad de que el paciente tenga un mayor beneficio. Además, que si el paciente va a ser llevado en lo posterior a un trasplante o a un nuevo procedimiento de resección, la probabilidad de formación de adherencias que dificulten la cirugía va a ser menor con la laparoscopia. Entonces, dependiendo de la localización del tumor, se hace el abordaje laparoscópico. Como vimos, la cirugía es mínimamente invasiva. Las cicatrices o las incisiones que se van a utilizar son pequeñas. Y la disposición de los trócares es importante para establecer un buen manejo de este tipo de tumores. No es lo mismo operar un tumor en el lado izquierdo que en el lado derecho del hígado. En cuanto al trasplante, se han establecido diversos criterios para lograr un mejor resultado y menor probabilidad de recurrencia de la enfermedad. El beneficio de someter a un trasplante a un paciente cirrótico con hepatocarcinoma es que cura la cirrosis y cura también el hepatocarcinoma. Y los pacientes que no sean candidatos a resección o ablación por radiofrecuencia y que cumplan los criterios pueden ser llevados a trasplante.
mejora la sobrevida y la calidad de vida. Y para esto pues se han considerado diversos criterios. Dentro de ellos los más utilizados son los criterios de Milán. Estos dicen que el tumor no debe exceder los 5 centímetros y debe ser único, o hasta 3 tumores que no excedan los 3 centímetros cada uno. Con esto también se debe verificar la ausencia de invasión más vascular, macroscópica o de diseminación extrahepática. ¿Por qué es importante o cómo se ha validado estos criterios de Milán? El problema es de que el paciente trasplantado de hígado va a ser sometido a inmunosupresión, y en presencia de inmunosupresión, si es que existe una mayor probabilidad de enfermedad ya diseminada, la recurrencia puede ser muy temprana en el post-trasplante y la tasa de fracaso alta. Si hay algunos factores que nos pueden permitir predecir el comportamiento posterior al trasplante. Si el paciente tiene una biología del tumor agresiva, esto nos puede llevar a pensar de que la probabilidad de éxito es menor. Si por el contrario la biología del tumor es menos agresiva, ya sea por factores o marcadores como la alfa-fetoproteína que sean menor de 400, o que en una biopsia nos revele de que el tumor es bien diferenciado, la probabilidad de sobrevida va a ser mayor y la probabilidad de éxito también. Por el contrario, pacientes que tengan alfa-fetoproteína mayor de 1000, la probabilidad de que tengan recurrencia temprana es muy alta. También está puede ser una barrera potencial al acceso al trasplante la disponibilidad de órganos de donante cadavérico. Sin embargo, esto puede ser superado con la opción del trasplante hepático de donante vivo. La composición en la lista de espera también puede incidir, porque pueden ser listas de espera dependiendo del país en el que predominen algunos pacientes que tengan enfermedades más agudas y que podrían ser trasplantados con mayor prioridad que los pacientes con hepatocarcinoma. Y es importante que un paciente que sea llevado a trasplante, recalcamos, no tenga enfermedad hepática y no tenga invasión macrovascular. Esto no es una regla o no está dado a rajatabla. Hay varios límites que se han superado, por ejemplo, los criterios de San Francisco o criterios en Asia, o que llevan a extender el tamaño tumoral o incluso en algunos casos a someter a trasplante hepático a pacientes que también pueden tener metástasis extrahepáticas como en pulmón. Una de las herramientas importantes y que es básica y fundamental el apoyo de servicios como radiología y oncología es el desescalonamiento de la carga tumoral o reducir la carga tumoral. Pacientes que excedan los criterios locales, por ejemplo, el criterio de Milán, pueden ser sometidos a este tipo de tratamientos con quimoembolizaciones, radioablación por ablación por radiofrecuencia, y con esto llevar a que el paciente entre al criterio de trasplantabilidad, evidentemente previo a una reevaluación por imagen del comportamiento de las lesiones, como aquí podemos ver, en los que se puede evidenciar necrosis total de la lesión o reducción importante, significativa del tamaño tumoral y caída de los niveles de alfa-fetoproteína. La opción, como comentábamos, es usar donantes cadavéricos, que el limitante es la escasez, y en ellos pues se podría considerar pacientes con criterio expandido o donantes cadavéricos con criterio expandido. La posibilidad del donante vivo es una opción, y eso es algo que como médicos debemos tener como una herramienta disponible para ayudar a que el paciente pueda ser trasplantado, pueda curarse y no depender de una lista de espera que puede ser larga. Este es un hígado cirrótico en el momento de la hepatectomía, es decir, extraer todo el órgano enfermo, con esto eliminar tanto la cirrosis como el hepatocarcinoma. Aquí vemos el explante de un hígado
con los focos de hepatocarcinoma. Y este es un paciente de donante vivo en el que hemos implantado un hígado derecho y vemos que la perfusión es adecuada y que es una opción para reemplazar ese hígado definitivamente dañado. Cuando un paciente ha sido sometido a resecciones y a pesar de esto el paciente tiene una recurrencia, puede ser sometido a nuevas resecciones y, como habíamos comentado, puede ser por vía laparoscópica. Los resultados son comparables a cuando se hace resecciones por primera vez y la indicación es que un hepatocarcinoma sea bien diferenciado, sean únicos y sean pequeños. Y estos criterios también se aplican para el trasplante de salvataje o de salvación. Pacientes que han sido sometidos previamente a resecciones y que recurren en su enfermedad pueden ser sometidos a un trasplante hepático siempre y cuando estén en criterios y que no tengan lesiones satélites y también ausencia de enfermedad extrahepática y sin invasión vascular. Muchas gracias por su atención. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por compartirnos pues su conocimiento en trasplante y resección quirúrgica para el tratamiento de carcinoma hepatocelular. Énfasis especial en las terapias, pues que son terapias curativas. Ya hay preguntas que contestaremos al terminar la charla, que preguntan sobre todo la parte quirúrgica. Parte del tratamiento, que es muy importante porque aunque es considerado paliativo, tiene beneficio en sobrevida. Vamos a empezar ahora con el doctor Sebastián Toro. El doctor Juan Sebastián Toro es radiólogo, especialista en radiología intervencionista del grupo de imágenes y de trasplante hepático y hepatología de la Fundación Valle de Lili. Muchísimas gracias, doctor Juan Sebastián, por compartir con nosotros la experiencia que tiene su grupo en cuanto a la quimioembolización, en el escenario de la quimioembolización. Vamos a dar inicio a la charla del doctor Sebastián. Hola, ¿escuchas bien, Diana? Se escucha muy bien y se ve también, se escucha muy bien y se ve okay. La presentación perfecta, doctor. Listo, gracias. Bueno, primero que todo, agradecerles por la invitación. También a los colegas que previamente han hablado y a los que van a hablar seguidamente. Voy a hablarles de la quimioembolización transarterial, especialmente para hepatocarcinoma. Se puede hacer en otro tipo de tumores, pero vamos a enfocarlo en hepatocarcinoma. Y voy a hablar de la quimioembolización, que por sus siglas en inglés se conoce como TACE. Lo traje en inglés porque la mayoría de artículos así lo refieren. En español le dicen QETA, pero en inglés TACE. Y voy a enfocarme en dos aspectos principales de la charla. Primero, lo que nos dice las guías, que es lo que ya hemos visto el doctor Díaz, el doctor Aguilar, que nos ha mostrado previamente, y que nos ha mostrado en qué lugar se encuentra TACE para el manejo paliativo o de mejora de sobrevida para este tipo de pacientes, y en otra parte, por el otro lado, qué nos dice la realidad clínica. Creo que esta va a ser una oportunidad interesante para también compartirle no solamente a los asistentes, sino también a los colegas qué otros beneficios tiene la quimioembolización en los demás estadios, porque siempre pensamos que el estadio ideal para el TACE es el estadio intermedio. Entonces, para hacer una introducción, la quimioembolización transarterial está definida como una obstrucción selectiva de una arteria o varias que alimentan un tumor por medio de inyección de agentes quimioterapéuticos. Hacemos un mecanismo dual de obstrucción del flujo sanguíneo y de inyección de agentes quimioterapéuticos, el más conocido es la doxorubicina, aunque también se puede hacer con otro tipo de medicamentos como el cisplatina. Esto es lo que nos dicen las guías. Digamos que
TACE o la quimioembolización está situada o la sitúan aquí en este estadio intermedio. Obviamente radiología intervencionista tiene también otro impacto cuando hablamos de ablación, de radiofrecuencia por microondas o ablación como tal. Próximamente en Colombia se espera pues si los trámites se pueden hacer de radioembolización, pero bueno, eso yo creo que se necesita una charla luego para hablar de ese tema. Cuando hablamos del TACE como tal, como ya lo han mostrado también mis colegas, podemos ver que la probabilidad de sobrevida depende mucho del estadio donde se encuentra el paciente. Obviamente, entre más alto, pues la sobrevida va a ser menor. Voy a mostrar aquí cuál es el principio básico de la quimioembolización. Normalmente antes se utilizaba, se conocía como un TACE convencional, que era la presencia de lipiodol, que es un agente graso, por así decirlo, y solamente se utilizaba el lipiodol. Ahorita, desde hace aproximadamente 10 años para acá, se viene usando micropartículas, que está definido en tamaño como micrones, y estas micropartículas son embebidas por el agente quimioterapéutico, y la idea es que sean partículas de pequeño tamaño y uniformes para que puedan llegar bien distales hacia nivel capilar, para que tenga un mayor efecto quimioembolizante. Utilizamos doxorubicina, puede ser de 50, 75, 100, 150 miligramos, dependiendo de la carga tumoral que se tenga en el hígado, y ojalá el tamaño menor de 100 micrones para poder llegar a una embolización ideal. Este es un ejemplo. Aquí vemos que está el nódulo que realza. Aquí entramos en este caso por vía transradial, que es una muy buena opción, que la estamos empezando a hacer con menor tiempo hospitalario, mayor tasa de recuperación, así como menor efectos secundarios. Aquí se ve el nódulo que realza en una proyección mucho más cercana con un microcatéter acá. Entonces, a lo que iba y que me parece importante poderlo traer en cuenta o poderlo traer a colación es, ¿existe algún papel realmente del TACE por fuera del estadio B, que es como normalmente lo conocemos? Entonces, la respuesta claramente es sí, y les voy a mostrar por qué. Y creo que esto hace parte de la batería de herramientas que tenemos para poder darle opciones de manejo a estos pacientes. Realmente hay mucha indicación del TACE en los otros estadios, algo que si uno se va plenamente a las guías, no lo ve. Esto se ve solamente en la realidad clínica, o sea, en el día a día nuestro, en esos pacientes que están fuera de las guías. Entonces, me basé en este estudio, un metaanálisis que tuvo muchos centros y muchas universidades, muchas clínicas, para mostrar con estadística el por qué se puede utilizar el TACE en otro tipo de estadios. Lo primero es que si lo hacemos por geografía, vemos que en algunos países y en algunos continentes el TACE, como pueden ver acá que está moradito, se está usando o se está utilizando como una herramienta principal. Entonces eso ya nos viene diciendo algo, o sea, por qué en todos estos países se está manejando el TACE con tanta frecuencia. Y si lo discriminamos por estadios, según la clasificación de Barcelona, nos damos cuenta que sí, efectivamente en el estadio B, en el estadio intermedio, pues es el más utilizado, pero si nos vamos a los otros estadios, no tiene, en realidad, pues es un número no menor. Incluso en el estadio 0, en el estadio A, se utiliza en segunda frecuencia, incluso en el C, se utiliza con mayor frecuencia que los demás, y en segunda medida en el estadio D. Pero vamos a ver por qué, o sea, por qué estamos hablando que la realidad clínica nos está sacando de las guías como normalmente lo hemos aprendido. Entonces, ¿por qué puede ser esto? Entonces, cuando hablamos del estadio 0 o A, son estadios iniciales, a veces no pueden ser llegar a cirugías por la posición del tumor. Normalmente, pues puede que no sea un tumor con una posición favorable, que se quiera hacer un puente del trasplante, como lo explicó ahorita el doctor Aguilar, o en pacientes en donde se haya demostrado que la ablación más la quimioembolización tiene mejor resultado que solamente la ablación en sí.
En el estadio C puede ser porque existe alguna intolerancia al medicamento, porque hay una progresión hepática con tratamiento sistémico incluso, o que sea difícil diferenciar la clasificación funcional, hablando del ECOG, o incluso con pacientes con trombosis subportal, también se pueden hacer en estos casos. Hay otras indicaciones especiales como es una ruptura, un hepatocarcinoma, o pacientes que estén con un sangrado digestivo por invasión del tumor a la vía biliar. Entonces vamos a ir viendo cada una. Este es un caso de un paciente que tenía un tumor. Aquí se ve, esta es una tomografía en fase arterial, se ve un nódulo bien circunscrito, sólido, con un realce homogéneo, que está profundo, está central y que probablemente no era una posición favorable para llevar a cirugía. Entonces, en este caso se decidió hacer una quimioembolización, en donde este es el resultado post-quimioembolización, donde ya el realce arterial no se veía. ¿En qué otros escenarios podemos realizar la quimioembolización en estos estadios iniciales, cuando queramos hacer puente para trasplante? De hecho, no es una indicación infrecuente. Normalmente, ¿por qué puede ser esto? Por el tiempo de espera. A veces, como decía ahorita el doctor Aguilar, dependiendo del país o dependiendo de la disponibilidad o del acceso a salud, a veces los tiempos de espera pueden ser prolongados. Entonces, esto lleva a que haya muchos desertores en la lista de espera. Como queremos coger a estos pacientes en estadios más tempranos, poderles ofrecer un trasplante, incluso si está por fuera de la lista de trasplantes como tal, es una buena opción para poderlos mantener allí, para que no se vaya a ir a un estadio más avanzado. También está indicado o se sabe que mejora la sobrevida en el estado post-trasplante cuando se hace en estadios iniciales la quimioembolización. ¿Cuál es el otro escenario? Pacientes que requieran una ablación, ya sea según los criterios que se hayan tratado previamente, pero en donde realmente sabemos que según el tamaño o la cantidad, además de la ablación con el TACE, se va a mejorar drásticamente el tiempo libre de vida o libre de la enfermedad y la sobrevida del paciente. Aquí traje un estudio que se hizo en el 2017, donde lo que hicieron fue comparar en 95 pacientes solamente con radiofrecuencia y cogieron 94 pacientes con radiofrecuencia más quimioembolización en tumores únicos menores o iguales a 7 centímetros. Ya no se está hablando ni siquiera de 5 centímetros, sino de 7 centímetros y 3 hepatocarcinomas menores o iguales a 3 centímetros. Aquí podemos ver en este cuadro de la derecha que el tiempo libre de enfermedad es mayor en los pacientes a los cuales se le hizo la terapia combinada entre la quimioembolización y la radiofrecuencia, comparándolo con la radiofrecuencia solamente. Y la sobrevida también fue mayor en los pacientes con quimioembolización más radiofrecuencia. Entonces, ¿esto qué nos va diciendo? Que algún paciente que requiera una radiofrecuencia o una ablación o que sea candidato con esto, podemos combinarlo con una quimioembolización y los resultados pueden ser incluso mejores que con la radiofrecuencia sola. Este es un ejemplo de la fundación. Paciente, esta es una resonancia magnética de uno con contraste en fase arterial. Se puede ver el realce homogéneo y sólido del tumor. Esta es una angiografía. Este es un catéter por donde se inyecta el contraste. Y aquí a la derecha se puede ver el realce tumoral, el realce nodular. Esto fue la resonancia post angiografía, donde se ve que el realce ha disminuido en forma notoria. Sin embargo, quedaba algún tipo de realce nodular parcial, por una respuesta parcial, y aquí lo que se le hizo fue una radiofrecuencia. Esto que ven aquí, hiperdenso, pues, blanco, es la punta de la aguja de la radiofrecuencia. Hay otros escenarios en donde podemos también utilizar el TACE. Cuando estamos en pacientes con un estadio C, según la clasificación de Barcelona, lo puede hacer en pacientes que presenten una intolerancia a terapia sistémica. Estos efectos colaterales no son incomunes realmente, son bastante comunes, entonces eso puede llevar a una reducción en la dosis
lo cual lleva a una interrupción, que el paciente no continúe el tratamiento. Los más comunes es el rash, la diarrea, fatiga, hipertensión y en algunos casos, aunque ya menos frecuente, el síndrome de manos y pies. Antes se consideraba que la trombosis tumoral de la vena porta era una contraindicación. De un tiempo para acá se ha pensado siempre como una contraindicación relativa, pero realmente depende mucho de la localización del tumor dentro del sistema portal. Es diferente tener un trombo tumoral en el centro o en la parte central de la porta o en varias ramas que tenerlo en una parte periférica y segmentaria. Como podemos ver aquí, estos signos que dice BPO, BP1, BP2, es una clasificación que se le da a la trombosis portal, siendo el BP0 lo menos agresivo y el BP4 pues más agresivo según la localización del trombo tumoral. Y aquí lo que muestra es que esta localización BP0, que es segmentaria, pues presenta incluso una sobrevida a largo tiempo. Entonces eso nos ayuda a constatar que si la sobrevida puede ser a alto tiempo o a largo tiempo, pues podemos poderle ofrecer eso al paciente. También hay un tema muy interesante que es el progreso intrahepático de la enfermedad extrahepática como tal. Siempre se ha considerado que si un paciente está con una enfermedad extrahepática por un hepatocarcinoma, no se le podría ofrecer este tipo de tratamiento. Sin embargo, se ha demostrado que un paciente que tenga una progresión tumoral en hueso, por ejemplo, o ganglionar, y fuera de eso hepática, el paciente termina falleciendo desde la progresión hepática, más no de las metástasis extrahepáticas. Entonces, parecería razonable poderles ofrecer el TACE en esas lesiones tumorales intrahepáticas. También, como lo dije al comienzo, a veces no es tan sencillo. Sabemos que el ECOG es uno de los ítems que nos lleva o que nos permite y que debemos tener en cuenta para la clasificación de Barcelona. Pero a veces no es tan sencillo diferenciar entre un 0 y un 1. A veces no sabemos si es por el tumor, si es que es así de base. Entonces la recomendación de expertos, según este artículo y otros que también lo validan, es que en este tipo de pacientes, cuando haya cierta duda y no haya otra cosa que lo aparte a un grupo de alguna enfermedad terminal, se le podría ofrecer la quimioembolización. Indicaciones especiales: un hepatocarcinoma sangrante, da un pronóstico muy ominoso en esos pacientes o cuando tienen invasión a la vía biliar. Este es un caso, un paciente con un hepatocarcinoma subcapsular grande con hemoperitoneo alrededor. Aquí vemos un aneurisma, un pseudoneurisma dentro del tumor como tal, y aquí utilizamos la angiografía. Aquí vemos el pseudoneurisma como tal, y se hizo no solamente una embolización, sino también la quimioembolización para tratar de tapar, obviamente, el flujo de este tumor para que no siga sangrando y tratando de parar el hemoperitoneo, y fuera de eso tratar de intentar tratar el tumor hepático por el derecho. Esta es la previa cuando se ve el sangrado o pseudoneurisma como tal, con algo de sangrado activo alrededor. Y esta es post-quimioembolización, donde ya no se ve el sangrado tumoral. En algunos casos se puede encontrar invasión del tumor a la vía biliar, como se ve acá en este caso, incluso que puede llegar a producir hemobilia. Este es esto es la fase arterial inicial, donde se ve el realce temprano. Aquí se ve un lavado con algo de vía biliar dilatada, incluso con algo de sangrado. Y aquí podemos ver el nódulo realzante, y aquí ya después de la embolización o la quimioembolización que se hizo. Ahorita hablaban mis colegas sobre la migración en la clasificación, y yo creo que es un concepto interesante, porque no solamente es que el paciente puede irse hacia este lado, hacia el lado derecho de la clasificación, sino que en algunos casos podemos también llevarlos de reversa en algunos casos. Y yo creo que
uno de los puentes más importantes justamente para migrar al paciente dentro de esta clasificación es la quimioembolización, como ya lo he mostrado en esta charla. En conclusión, increíblemente, la mayoría de TEIs es hecha por fuera de la clasificación intermedia de la clasificación de Barcelona para el tumor hepático. Está por fuera del estadio B. La mayoría se hacen en BSLS 0 o A. Ya sabemos por qué, porque la posición del tumor no sea favorable, porque lo requiramos para la puente de trasplante, porque se quiere hacer una evaluación a la quimioembolización, o cuando está en un estadio C, porque sea intolerante al medicamento, en una trombosis tumoral de bajo grado, incluso con progresión hepática, con terapia sistémica, a pesar de la terapia sistémica, o incluso con metástasis hepática. También cuando sea difícil diferenciarlo, el estadio funcional, y teniendo en cuenta siempre la importancia de la migración en la clasificación, que no solamente es tratar de que el paciente no esperar a que el paciente avance hacia el lado derecho de la clasificación, sino tratar de retenerlo en o tratar de devolverlo hacia la izquierda de la clasificación. Muchas gracias por la atención. Doctor Sebastián, muchísimas gracias por compartir con nosotros este conocimiento acerca de la quimioembolización. Interesante pues la discusión en cuanto al manejo de los diferentes estadios. Ahora sigue compartiendo con nosotros el conocimiento actual que existe en cuanto a la terapia sistémica en hepatocarcinoma, la doctora Ángela Zambrano. La doctora es internista especialista en oncología, en hemato-oncología, perdón, y es del grupo de oncología clínica de la Fundación Valle de Lili y nos apoya mucho en el grupo de hepatocarcinoma, además que es como la responsable del registro de cánceres gastrointestinales en la Fundación Valle de Lili. Muchísimas gracias, doctora Zambrano, por estar con nosotros en esta tarde y compartir con nosotros la evidencia actual en el escenario de la terapia sistémica en carcinoma hepatocelular. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a Diana por la invitación, a todos por la participación. Y bueno, vamos a tratar de conversar un poquito sobre la terapia sistémica en este interesante tema de hepatocarcinoma. Para conocer un poco sobre la historia de la terapia del hepatocarcinoma, pues hemos sido testigos pues, de cómo ha evolucionado el tratamiento tanto en la parte local, como lo han dicho gran parte de mis colegas, y cómo ha evolucionado, gracias a Dios y a la ciencia, el tratamiento en la parte sistémica. Hemos pasado de hacer tratamientos con doxorubicina hacia el año de 1975, luego hacia el 85 con mitoxantrona, luego el uso de las fluoropirimidinas hasta el 98, el uso de la capecitabina hasta el 2004, el uso de la gencitabina hasta el 2002, posteriormente el irinotecan. Luego continuamos con terapias basadas en platinos, tratando de utilizar terapias combinadas, intentando buscar unos mejores resultados. Luego, entre el año del 2005 y el 2011, los tratamientos basados en la gencitabina y posteriormente los tratamientos basados en el uso del platino hacia el año del 2013. Sin embargo, digamos, hasta hace muy poco tiempo, solo contábamos con una terapia, digamos, por todo conocida, que era un inhibidor de tirosina quinasa, que es el sorafenib, en la cual dio unos estudios positivos, un estudio positivo, por lo cual fuera aprobado por las entidades como la FDA y la EMA, al
al ser la terapia sistémica más usada para hepatocarcinoma con compromiso sistémico. Luego vino una época en la que se intentaron encontrar moléculas que dieran resultados, o se hizo mucho énfasis en buscar terapias dirigidas que dieran mejoría en los resultados comparados con el sorafenib, y fue una época pues en donde gran parte de los estudios fueron negativos y en donde vemos pues el uso de moléculas como el sunitinib, el erlotinib, nuevamente la doxorubicina, el everolimus, el ramucirumab, que también es un inhibidor de vascular del endotelio, y lo que tenemos hoy en día, que también ha dado como resultados positivos, es el lenvatinib, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante, el regorafenib, el cabozantinib, ramucirumab y la inmunoterapia. Estos estudios, digamos, además de dar unos resultados positivos en cuanto a la mejoría en supervivencia libre de progresión y supervivencia globales, han mejorado también el perfil de toxicidad. Como veíamos, todos hemos sido testigos de la toxicidad que ocasiona el sorafenib, como lo mencionaba el doctor Toro, pues en esa fotografía donde mostraba pacientes con síndrome mano-pie. ¿Por qué estos resultados, en donde veíamos en la gráfica anterior, ese gran número de resultados negativos en cuanto a los tratamientos? Pues sí, básicamente es porque teníamos un conocimiento limitado en cuanto a la biología tumoral, porque no se trata solamente del hepatocarcinoma, sino que básicamente son dos enfermedades las que hay que tratar en los pacientes que tienen cirrosis, y porque en los estudios fase 3 no se tiene bien claro qué es lo más importante, si el porcentaje o la tasa de respuesta objetiva o si el tiempo a la progresión. Entonces, digamos que estos son 3 puntos importantes en los cuales se debe hacer énfasis y en los cuales muy probablemente en algún momento consideren incluso como que el tratamiento incluya también biopsia hepática, probablemente para conocer un poco más de la biología del tumor. Como lo mencionaba el doctor Toro, en el estadio intermedio, en la clasificación de Barcelona B, pues sí, esta diapositiva la traigo en relación, no solamente para mencionarles lo que usualmente o que se tiene como un esquema en cuanto al compromiso de los tamaños de los nódulos y el uso de las terapias tanto locales como sistémicas, dependiendo del compromiso, sino porque esto no se limita solamente a esto, a contar los nódulos y a mirar el tamaño de los nódulos y a decir de una vez si el paciente va a necesitar una terapia local o una terapia sistémica. Lo que enriquece este manejo es precisamente ese manejo multidisciplinario, porque no tenemos pacientes, como los mencionaban anteriormente, que están exactamente como lo mencionan los libros o los artículos. Digamos que en esta institución contamos con por decirlo de alguna manera, es un porcentaje de pacientes no despreciable, en donde son pacientes que son una mezcla de muchas enfermedades o tienen muchas comorbilidades, y en los que precisamente toca tener juntas multidisciplinarias y hablar con los colegas para decidir cuál es la mejor terapia para tratar ese paciente. Bueno, luego de todas estas dificultades que contamos y en donde solamente pasamos una gran cantidad de tiempo en tener una sola terapia, que era el sorafenib, que es un inhibidor de tirosina quinasa, pero en donde veíamos que la respuesta era, digamos, un poco corta en tiempo. Teníamos un gran número de pacientes los cuales abandonaban el tratamiento por esos efectos secundarios como el síndrome mano-pie, que es bastante evidente, la diarrea, la fatiga. Entonces,
apareció en algún momento otra medicación, que es el lenvatinib, de la cual pues hoy en día también es uno de los medicamentos utilizados en primera línea para el manejo sistémico del paciente con el hepatocarcinoma. Es un estudio básicamente que aparece publicado en Lancet en el 2018, en donde se hizo, es un estudio de no inferioridad, ¿sí? Es un estudio fase 3 de no inferioridad que intentaba mirar cuál era, si el lenvatinib, que era el medicamento a probar, era igual de eficaz al sorafenib. Digamos que fue un estudio realizado entre marzo del 2013 y julio del 2015, en donde se recolectaron 1.490 pacientes, de los cuales elegibles para randomización fueron 954. Y en los resultados vemos que la supervivencia, la mediana de supervivencia global fue de 13.6 meses para el lenvatinib y de 12.3 meses para el sorafenib. Aquí lo vemos, las medianas de progresión para el lenvatinib es de 7.4 meses y para el sorafenib de 3.7 meses. Entonces fíjense que no hay una diferencia grande en la mediana de supervivencia global, pero sí hay una diferencia importante, bueno, en cuanto a la supervivencia libre de progresión. A diferencia del sorafenib, el lenvatinib tiene como efecto secundario, o digamos de lo que más se quejan los pacientes, es la proteinuria y la hipertensión. A diferencia del sorafenib, la mayor efecto secundario, es el síndrome mano-pie y la parte de la diarrea a nivel gastrointestinal. Aquí vemos lo que les mencionaba en cuanto a la mediana de supervivencia global, que es, digamos, no hay diferencias en cuanto al lenvatinib, que está en azul, y al sorafenib, que está en rojo. Entonces, este estudio, pues lo que demuestra sí es que pues no es un medicamento superior el lenvatinib al sorafenib, digamos que es un poco estrecha la diferencia en cuanto a la supervivencia libre de progresión, no mostrando diferencias en la supervivencia global. Siguiendo con las investigaciones, permitieron encontrar pues, o ahondar un poco más sobre el microambiente tumoral en hepatocarcinoma. Entonces se encontró, pues, encontramos gran interés en evaluar, pues, lo de la expresión de los receptores vasculares del endotelio a nivel de los pericitos, la expresión de los receptores de factor transformante beta a nivel de las células tumorales, la expresión del PDL1 y PDL1 en las células dendríticas, la expresión del receptor para el factor de crecimiento derivado de los fibroblastos, la expresión de las células T. Entonces digamos que esto fue toda una revolución, básicamente dado por ese auge que ha tenido la inmunoterapia y en donde se han intentado mirar para algunas patologías, hablando del hepatocarcinoma, si en algún momento podrían ser beneficiosas del uso de la inmunoterapia. Luego de esa, digamos, auge que ha permitido de esa gran investigación que ha tenido la inmunoterapia, también se le hizo mucho énfasis en la parte vascular o en la angiogénesis, teniendo en cuenta que es un tumor que es muy vascularizado. Y entonces, digamos, se hicieron aproximaciones científicas que permitieron demostrar que las combinaciones de inmunoterapia y de los inhibidores del factor derivado del crecimiento vascular del endotelio permitían dar una sinergia y de alguna manera abrían la puerta al uso de otro tipo de terapias. Digamos, esta justificación para la combinación entre la inmunoterapia y los factores de crecimiento vascular del endotelio está dado por la hipoxia,
digamos que la hipoxia permite, es como un estímulo para la expresión de los receptores vasculares del endotelio y que posteriormente puedan ser inhibidos por precisamente los inhibidores del factor vascular del endotelio. La expresión del factor 1 alfa, el aumento, la hipoxia, lo que aumenta también la expresión del PDL1 y de allí pues la posibilidad de que estos pacientes en algún momento pudieran ser tratados con inhibidores de checkpoints. De la evasión inmunológica pues de estas células dado por el aumento de las células T, el aumento del factor vascular del endotelio del cual hablábamos y que el uso de los inhibidores de los factores vasculares del endotelio pudieran mejorar la actividad de la célula T, que es, digamos, estas células T en estado tumoral normal están, digamos, como anérgicas y esa inhibición del factor vascular del endotelio, un medicamento pudiera mejorar la actividad de la célula T. Luego pasamos, digamos, hacia, estas son unas publicaciones que aparecen en el Congreso Mundial de Oncología hacia el año del 2019, que eran, digamos, resúmenes sobre precisamente esa búsqueda de otro tipo de terapias que pudieran mejorar eso que teníamos con los inhibidores de tirosinquinasa como el sorafenib. Y hablando de la inmunoterapia, se hicieron varios estudios utilizando los inhibidores de PDL1 como el nivolumab, que es este que aparece acá en la abreviatura como Nivo, y el sorafenib, que ya es todo conocido por nosotros. Infortunadamente, en los estudios fase 3, en las fases preclínicas, el estudio con anti-PDL1 como monoagente había dado algunas luces de poder tener eficacia. Sin embargo, en los estudios fase 3, los estudios no dieron los mejores resultados. Como vemos aquí, pues la mediana en supervivencia global pues en realidad no tuvo una diferencia marcada y la P no fue significativa cuando se comparó con el sorafenib. Las tasas de supervivencia global igual. Entonces pasamos digamos, de pensar en que pudiéramos utilizar en ese momento el nivolumab a tener unos estudios prácticamente negativos en fase 3 como monoagentes. Luego, digamos, continuaron las investigaciones y hoy en día tenemos una terapia que pues en Colombia todavía no contamos con la aprobación por el INVIMA, pero digamos que ya es aprobada por la FDA y aparece como medicamento de primera línea, al igual que el lenvatinib y el sorafenib, siendo preferente esta combinación que es atezolizumab, que es un inhibidor de checkpoints, con inhibidor del factor vascular del endotelio, que es el bevacizumab. Este es un estudio también, es un estudio fase 3, multicéntrico, abierto, en donde los endpoints primarios eran la supervivencia global y eso fue un estudio en que se recolectaron 330 pacientes aproximadamente para el brazo de atezolizumab con bevacizumab comparados con el estándar de tratamiento para ese momento que era el sorafenib, de los cuales se tenían 160 pacientes aproximadamente. En el análisis que presenta esta publicación de New England, de ahora del 2020, fue un análisis que se hizo o un corte hacia agosto del 2019, en donde veíamos que la supervivencia global a los 12 meses para el brazo de atezolizumab con bevacizumab era de alrededor del 67.2% versus el 54% aproximadamente para el brazo del sorafenib. Y en la mediana de progresión vemos que
fue superior el brazo de la combinación del bevacizumab con el atezolizumab, que es el medicamento, digamos, a aprobar. Entonces, gráficas. En la supervivencia global, fíjense pues que en el brazo de la combinación del inhibidor de PDL1 con el inhibidor vascular del endotelio, que es el bevacizumab, es superior a lo que vemos con el sorafenib, al igual que en la supervivencia libre de progresión, es superior o fue superior en el brazo del atezolizumab más bevacizumab versus lo que veíamos con el sorafenib. Entonces, digamos, esto es importante porque fíjense que fuimos pasando de tener terapias pues con efectos secundarios bastante marcados que permitían que el paciente no tolerara el tratamiento, y dos, las tasas de abandono al mismo son muy altas. Digamos, el uso de la inmunoterapia ha incursionado pues desde hace algunos años en la oncología y ha permitido cambiar, digamos, esas tasas de supervivencia en muchas veces muy pobres, como fue el caso inicial con los melanomas, y en donde hemos pasado de utilizarlas como agentes solos o únicos a utilizarlas como agentes en combinación con estos. Fíjense que es utilizar un inhibidor vascular del endotelio con un inhibidor del PDL1 que permite que al estar juntos pues se sinergicen y logren tener una mejor eficacia en el tratamiento de los pacientes. Bueno, y en las conclusiones, pienso que es crucial, creo que gran parte de mis colegas lo han mencionado, el manejo multidisciplinario es crucial. Fíjense lo que mencionaba el doctor Toro, lo que mencionaban los colegas de trasplantes, en donde día a día tenemos más retos y tenemos más pacientes que no son tan encasillados o como nosotros podríamos pensar que no están como en los libros, sino son pacientes que vienen con algún grado de alteraciones, con muchas comorbilidades, en donde se representan un reto para el manejo diario de los mismos. El sorafenib y el lenvatinib, que son medicamentos que están aprobados en primera línea para el tratamiento, más sin embargo, la inmunoterapia aparece como en los estudios fase 3, en donde veíamos cuando se intentó evaluar la respuesta con el nivolumab, en la cual no se le obtuvo las mejores tasas de respuesta. La terapia de combinación de inmunoterapia con inhibidores de la angiogénesis, digamos, son prácticamente el estándar de tratamiento hoy en día. Infortunadamente en Colombia aún no la tenemos, pero creo que prontamente la tendremos. Con la doctora Diana estamos participando en un estudio que trata de combinar también un inhibidor de la angiogénesis con un anti-PDL1. Y digamos que han sido gratas las sorpresas y los resultados que hemos tenido hasta el momento con este estudio. Lo que les mencioné de que el atezolizumab y el bevacizumab son en la primera línea, son considerados como el estándar de tratamiento hoy en día en los pacientes con hepatocarcinomas que necesitan terapia sistémica, ya que es la terapia que ha logrado un impacto en la supervivencia global y en la supervivencia libre de progresión. En varios de los conversatorios que se tienen, porque ahora el hepatocarcinoma pasó a ser tema a ser apetecido mucho en los conversatorios a nivel de oncología, se mencionaba que precisamente hay una necesidad de conocer más sobre la biomarcación a nivel de los hepatocarcinomas. Por eso les mencioné en algún momento que sí es cierto que gran parte, dentro del diagnóstico del hepatocarcinoma no tenemos muestras para patología.
eso ha limitado un poco lo de los biomarcadores. Sin embargo, con lo que está pasando y la revolución que hay a nivel del uso de inmunoterapia y otros agentes que vendrán más adelante, es probable que necesitemos un poco más de las muestras de patología para los biomarcadores. Y eso era lo que les quería compartir. Muchas gracias. Doctora Ángela, muchísimas gracias por participar en esta actividad académica que yo creo que será la primera de muchas que haremos específicamente por el interés creciente que existe en cuanto al hepatocarcinoma y por la creciente incidencia que vemos con la alta tasa de letalidad. Las estadísticas dicen que de 281.000 diagnósticos de carcinoma hepatocelular, de 810.000 diagnósticos de hepatocarcinoma en el 2015 fallecieron 710.000. O sea, es muy probable que una vez usted tenga el diagnóstico fallezca por esta enfermedad. Sí, por favor, pueden prender sus micrófonos y sus cámaras para contestar algunas preguntas que tiene el público, específicamente para el doctor Juan Carlos. Pregunta los asistentes que cuál es la diferencia de operar el lado izquierdo o el lado derecho por laparoscopia. Buenas tardes. Gracias, es una buena pregunta. Pues hay dos consideraciones básicas. La primera es de que el lado izquierdo tiene pues, un menor volumen. Eso hace que pues, no sea del todo sencilla la cirugía, pero en general es una cirugía menos complicada que una hepatectomía derecha. La anatomía del lado izquierdo es más constante que la del lado derecho, y esto hace que las consideraciones de variantes anatómicas sean pues, den menos problema o tengan menos posibilidad de tener conductos accesorios, etcétera, en el lado izquierdo que en el lado derecho. Lo otro es que el volumen del lado izquierdo es menor y por lo tanto la probabilidad de que tengamos problemas con un remanente insuficiente es también menor. Y en cuanto a la técnica como tal, la ubicación de los trócares difiere un poquito dependiendo del lado izquierdo o derecho, y también dependiendo si va a ser una hepatectomía total derecha o si solamente vamos a hacer resecciones no anatómicas. En ese caso, por ejemplo, tomando en cuenta la accesibilidad, el lóbulo izquierdo es más accesible que el lóbulo derecho. La movilización por el tamaño también del lóbulo derecho es un poco más dispendiosa, y la ubicación de los trócares en lesiones de los segmentos posteriores ya más hacia el domo hepático requieren incluso ubicación del paciente con tendencia al decúbito lateral izquierdo, o la ubicación de trócares más laterales hacia el lado derecho. Eso básicamente es algunas de las diferencias que pueden mencionar. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Nos preguntan también cuál sería la estrategia a seguir de cribado de hepatocarcinoma en pacientes con estatohepatitis, pues enfermedad hepática no alcohólica, no cirróticos, pero con fibrosis grado 3, y también en aquellos pacientes con hepatitis C tratados con antivirales de acción directa con respuesta viral sostenida. Bueno, en esta pregunta pues tendríamos que responderte las dos opciones, pues. La fibrosis grado 3 es un factor de riesgo para el carcinoma hepatocelular, específicamente en la población
que tiene enfermedad hepática por hígado graso, vemos un aumento en la incidencia de carcinoma hepatocelular con un alto grado de agresividad de estos tumores. Entonces, la recomendación es que todos los pacientes con fibrosis grado 3, independiente de la etiología, y cirrosis establecida, reciban tamización para hepatocarcinoma semestralmente con ecografía hepática o ecografía de hígado y vías biliares por una persona que tenga experiencia en detectar carcinoma hepatocelular, o sea, un ojo entrenado. En cuanto a los pacientes que tienen hepatitis C, que han recibido tratamiento con antivirales de acción directa, las guías recomiendan que si los pacientes no tienen fibrosis y si tienen respuesta viral sostenida, no son tributarios de tamización, no deberían incluirse en un programa de tamización si no tienen fibrosis significativa. Ya los pacientes con fibrosis grado 3 y los pacientes con cirrosis sí deben ser incluidos en los programas de tamización de carcinoma hepatocelular. Hay otra pregunta, que en un paciente cirrótico con hepatitis C, compensado con un nódulo único de 4 centímetros, LIRADS 4, teniendo en cuenta también el riesgo de poder ser un carcinoma hepatocelular, ¿cuál sería la conducta? Seguimiento, biopsia. Pues yo creo que en estos pacientes compensados que no tienen carcinoma, que no tienen descompensación de la enfermedad hepática, con una lesión ya de 4 centímetros, que si llegara a ser hepatocarcinoma, si esperamos hacer un seguimiento de 3 meses, podría duplicar su tamaño y salirse de criterios de trasplante, como lo explicó el doctor Juan Carlos. De pronto, en este caso tan específico, con una lesión tan grande de 4 centímetros, podríamos considerar hacer biopsia. La recomendación de la guía es que cuando una imagen no es clara, uno debe cambiar la modalidad de la imagen. O sea, si ese diagnóstico del LIRADS 4 se hizo con una resonancia, de pronto cambiar a un TAC trifásico de abdomen para poder tener más información. Sin embargo, pues en estas lesiones de este tamaño, de pronto sería procedente hacer una biopsia hepática y se decidiría. Esta es una de las ventajas de trabajar en un grupo interdisciplinario, que este tipo de decisiones no se toman solas. Todos intervenimos, todos ponemos puntos a favor o en contra, y nos permite tomar decisiones consensuadas. Pues por el momento no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos por participar en esta actividad, a todos los asistentes por conocer el equipo multidisciplinario de carcinoma hepatocelular de la Fundación Valle de Lili, y espero que sepan ya cómo funciona esto del carcinoma hepatocelular, qué se necesita para hacer el diagnóstico y la importancia del manejo multidisciplinario. Como ya lo vieron, todos aportamos al diagnóstico, al tratamiento y los mejores desenlaces en los pacientes con carcinoma hepatocelular. Entonces, pues no es trabajo de una sola persona, es un grupo lo que le va a cambiar la cara al carcinoma hepatocelular en el futuro. Esta charla va a quedar disponible para ustedes en la plataforma de la Fundación Valle de Lili, en el canal de YouTube, para que pues lo vean, lo repasen, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estaremos dispuestos a contestarla en el futuro. Muchísimas gracias a los asistentes por su tiempo y por compartir con nosotros su experiencia en carcinoma hepatocelular. Muchas gracias, Diana, por la invitación, y a todos los asistentes y colegas. Gracias.